Tenemos también un proyecto muy interesante que nos va a presentar José Carlos Segovia. José Carlos viene del, del CIEMAT, es un centro de investigación que está en el campus de la ciudad universitaria. Quizás nos dé más detalles José Carlos de las funciones, porque ha sido un centro un poco particular en cuanto a cómo se gestó, los orígenes y, digamos, la evolución que ha tenido en cuanto a un aspecto que es líder en España en terapia génica. Lo que me gusta y por lo que le hemos traído a José Carlos aquí es porque partimos también de un estudio en profundidad de una enfermedad y de las posibilidades que hay de curarla en modelos, digamos, de laboratorio, y cómo eso ha tenido una perspectiva de tratar de curar en realidad esa enfermedad hasta llevarla hasta el final, ¿no? Y de los ensayos que están realizando clínicos en estos momentos en colaboración con la Universidad de Stanford y el Hospital del Niño Jesús aquí en Madrid, y dirigidos además por José Carlos. Entonces nos gustaba como ejemplo de la curiosidad que nos ha hablado Miguel, llevarla hasta el final de las consecuencias para resolver esa inquietud que debe tener el científico para hacerlo. Así que adelante, José Carlos. Bueno, pues desde luego, primero, mi más sincera enhorabuena, Miguel, por lo que nos acabas de contar. Estoy absolutamente alucinado y un montón de preguntas que si te pillo luego. Bueno, como ha dicho Chema, Chema me invitó a venir aquí a contaros el desarrollo que hemos hecho y que empezó además con él, porque fue un inicio en el que llevamos a cabo una tesis doctoral que fue codirigida por Chema y por mí en los inicios de este trabajo, ¿no? Y bueno, pues desde luego hemos hecho todo el recorrido, como decía Chema, desde la más básica conocimiento de cómo funcionaba la enfermedad hasta, bueno, pues ya veréis, a poder desarrollar un ensayo clínico que está siendo más o menos exitoso, y os acabo de hacer spoiler, pero bueno, si no, no tendría. Bueno, me has hecho una serie de indicaciones y os voy a contar. Sí que es verdad que la presentación tiene muchos datos, algunos a lo mejor demasiado técnicos, pero los iremos pasando según vayamos teniendo tiempo. Como comentaba Chema, el CIEMAT se llama, no está especificado ahí, se llama Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es un centro que se desarrolló allá por los años 40-50 para la investigación en energía nuclear en este país, y en aquella época se llamaba Junta de Energía Nuclear. Y lo que allí había era, sobre todo, esencialmente, los primeros directores generales del centro eran militares, de hecho, eran generales del ejército, porque era una investigación centrada en energía y estaba muy controlada y muy supervisada por parte del régimen en aquel momento, ¿no? Esto obviamente fue derivando, y el centro, la Junta derivó en un centro de investigación que su principal foco estaba en la energía. Y ya no solo energía nuclear, sino que ya a partir de los años 70-80 se empezaron a trabajar en otro tipo de energías renovables, pero también se abrió un trabajo muy importante en cómo afectaban las energías, en cómo afectaban en principio las radiaciones ionizantes, pero también otro tipo de energías en los organismos vivos. Y en concreto en aquellas partes del sistema de nuestros organismos que son más afectados por las radiaciones ionizantes, como son la piel y la sangre. Y se generaron allí un grupo de trabajo experto en piel y en sangre. En mi caso yo caí
en la de sangre, en el estudio de la hematopoiesis, y aquellos experimentos, aquella indagación en el conocimiento de los mecanismos por los cómo funciona la sangre, han servido posteriormente para llevar a cabo desarrollos que se han convertido en terapias. De hecho, os puedo decir que tanto a nivel nacional en España como Europa, como incluso en Estados Unidos, los primeros desarrollos, la primera investigación respecto a cómo funciona nuestra sangre, cómo funciona la hematopoiesis, qué es una célula madre adulta y cómo está todo eso regulado, se ha llevado a cabo sus inicios en centros de investigación en energías, precisamente, y en energía nuclear en concreto, ¿no? Todos conocemos el Centro de los Álamos en Estados Unidos, este fue un inicio de esto. Y gracias a todo esto, hoy en día somos capaces de desarrollar medicinas avanzadas que son capaces de curar enfermedades que nada tienen que ver con la energía nuclear. Un poco en la línea que decía Miguel, hay cosas que pueden desarrollarse para cosas no tan buenas como puede ser una bomba nuclear, pero que también nos dan otra serie de conocimientos como son este tipo de conocimiento de los sistemas biológicos. Bien, yo he venido a hablaros de precisamente algo al contrario de lo que nos contaba Miguel, donde estamos hablando de gran cantidad de personas, de sistemas que afectan a un número muy importante de personas, sistemas, organismos, etc. Yo me voy a focalizar, como pone el título, en enfermedades raras, ¿no? Y he traído aquí una definición de lo que aparece en la Wikipedia, vaya, de lo que dicen que es una enfermedad rara, y bueno, también aparece en el Orphanet, en la página web de enfermedades raras que tiene montada la Unión Europea, ¿no? Y he destacado algunas cosas en colores, esto no funciona, así que vamos a irlo viendo. Bueno, las enfermedades raras son esencialmente enfermedades que afectan a un pequeño porcentaje, ¿no? Y este pequeño porcentaje hace que el trabajo en enfermedades raras pues no tenga un objetivo muy interesante a la hora de investigar sobre ello, porque no hay un mercado suficientemente grande como para que sea rentable el invertir en desarrollar enfermedades en ese sentido, ¿no? Y para eso es necesario que sistemas gubernamentales, digamos, apoyados por los gobiernos, pues den el soporte económico para poder trabajar en ello, ¿no? Estas enfermedades raras también, y desarrollar, digamos, medicamentos para estas enfermedades, ¿no? Por dar un detalle, una enfermedad rara se considera cuando hay un caso de entre cada 2000, ese es más o menos el número que se estima, ¿no? Y desde luego en el texto de la Unión Europea, pues sí que funciona, pero aquí no se ve. Se habla de que es necesario combinar esfuerzos, ¿no? Es necesario combinar esfuerzos tanto a nivel público como a nivel privado para poder avanzar en esto, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que os voy a contar. Vale. Y voy a hablar de la piruvato-quinasa, de la deficiencia en piruvato-quinasa, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero sí quería traeros aquí una encuesta que hicimos cuando estábamos trabajando sobre el desarrollo de terapias para esta enfermedad, pues entramos en contacto con una asociación que había montado una página web y entramos en contacto con el webmaster para ver cómo nos podía ayudar y en saber qué incidencia podría tener esto. Y lo que hicimos fue, lo que nos sugirió fue, vamos a hacer una encuesta facilita, una encuesta en la que vamos a preguntar a la gente del entorno de piruvato-quinasa, a los enfermos de piruvato-quinasa, vamos a preguntarles qué les parece el desarrollo que estáis haciendo, si estarían interesados o no, si les parecería bien o no, etc. Bien, pues hicimos una pequeña página que la hizo la webmaster, hizo las preguntas y, bueno, pues como ya sabéis, y esto mucho más que vosotros, mucho más que yo, pues nada, en 2 semanas teníamos ya 800 y pico respuestas de gente interesada, que se había interesado por la enfermedad, de gente que venía de
todo el mundo, obviamente con su interés. Y lo más interesante para mí de la encuesta fue que de todos los que contestaron, solo el 4% de los que contestaron, unas 37 personas, eran realmente enfermos de piruvato quinasa. Todos los demás, hasta los 800, es decir, multiplicado por 20, eran personas que estaban interesadas por la enfermedad, que eran parientes, padres de los enfermos, parientes, amigos, y todos ellos estaban muy interesados en que se desarrollasen ese tipo de terapias. Quiero decir, aunque estemos afectando a, en este caso, 40 personas, vamos a curar a 40 personas, en realidad el trabajar en enfermedades raras estamos afectando a una cantidad de población muchísimo mayor. En este caso fueron 20 veces más. Realmente estaríamos mejorando de alguna manera la calidad de vida, las condiciones de vida, su relación a hasta 800 personas. Luego, el trabajar sobre enfermedades raras, me refiero a ese enfermo que entra en el tejido productivo, pero también esos padres que están dedicándose a esa persona que está enferma y que pueden no tener que dedicar su mayor parte de su tiempo a ese cuidado, sino a su vida, a la sociedad, a la producción económica, etcétera, ¿no? Con lo cual, el trabajar sobre esa pequeña nicho de población, realmente no estamos trabajando solo sobre ello, sino que estamos interactuando con un porcentaje de la población muchísimo mayor. Bueno, ¿qué son las enfermedades raras? Pues ya lo hemos visto, uno de cada 2.000, hay ahora mismo unas 6.000 enfermedades raras diagnosticadas, pero hay muchas otras, que no se conocen todavía, ¿no? Y como veis, pues se afecta a nivel de la Unión Europea a unos 30 millones de pacientes, con lo cual ya no es tan poco, ¿no? El 80% de ellas son de origen genético, son por mutaciones en un determinado gen, y muchas de ellas, la mayoría son crónicas y muchas de ellas ponen en riesgo la vida del individuo, algunos en estadios muy tempranos, ¿no? Como veis, el 70%. El hecho de que la mayor parte la mayor parte, al menos todas las conocidas, tienen un origen genético, nos invita a hacer una aproximación que es en la que nos hemos estado desarrollando. Es decir, podemos, conociendo ese origen genético, hacer terapia utilizando ese conocimiento, es decir, podemos hacer terapia génica de estas enfermedades raras, y este es el camino que se está siguiendo en muchas de estas enfermedades raras, y es el camino que hemos seguido nosotros, en este caso en concreto, pero luego os comentaré que en algunas otras estamos trabajando también. ¿Qué es una terapia génica entonces? Pues es esencialmente introducir secuencias genéticas en células que tienen esas secuencias, secuencias genéticas normales en células que tienen esa secuencia genética mutada, errónea. O sea, introducir un gen normal en una célula que tiene una mutación en ese determinado gen. Y de esa manera curaríamos esa célula y, por tanto, curaríamos sus actividades a nivel celular y, idealmente, a nivel de organismo. ¿Cuáles son las candidatas a día de hoy? A día de hoy, porque estamos en las primeras fases de desarrollo, ¿no? Según vayamos conociendo más cosas, pues podremos ir aumentando este foco. A día de hoy lo ideal es utilizar enfermedades monogenéticas, enfermedades que sabemos que la mutación en un único gen es suficiente para generar toda la enfermedad. Y además lo que más nos gusta es que tenga una herencia recesiva, es decir, que haga falta que las dos copias del gen que tenemos en todas nuestras células estén mutadas, porque eso nos indica que si añadimos una sana ya va a ser suficiente para poder curar la enfermedad. Ahora sí os voy a presentar la piruvato quinasa. Brevemente, la deficiencia en piruvato quinasa básicamente es una anemia, es una enfermedad genética que produce anemia, que produce una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Como veis, tiene una prevalencia de 1 en 20.000, o sea, es un poco más rara, como unas 10 veces por debajo, y conocemos el gen que está mutado en esta enfermedad es el gen PKLR.
¿Qué es lo que ocurre? Esta enzima es la responsable del último paso en el proceso de la glucólisis, el proceso de transformación de la glucosa que entra en la célula a piruvato, que posteriormente pues, pasa a todo el proceso energético en la mitocondria. Cuando hay mutaciones en esta enzima, en la enzima piruvatoquinasa del eritrocito, lo que hay es un desbalance energético. El eritrocito no puede mantener su estructura, no puede realizar sus funciones, y entonces lo que ocurre es una hemólisis que puede ser muy exacerbada. Aquí es donde os digo que es donde entramos en colaboración Chema y yo. Chema es el que de alguna manera me presentó a la piruvatoquinasa a través de nuestro estudiante que posteriormente fue compartido, en Néstor Meza, una persona brillante, y en el que empezamos a trabajar con ello. Los síntomas son síntomas de una anemia, glóbulos rojos perdidos, hemoglobina baja, esplenomegalia, se les hace muy grande el bazo porque están continuamente destruyendo eritrocitos enfermos, y una característica muy importante que es sobrecarga de hierro. Tienen una gran cantidad de hierro porque se lisan los eritrocitos, el hierro no se sabe cómo manejarlo, se va y se acumula en hígado, se acumula en corazón y genera problemas secundarios importantes. ¿Qué terapias tenemos? Generalmente son terapias paliativas, no había otra manera, no había nada, y de hecho los enfermos de piruvatoquinasa en diferentes reuniones que hemos hecho nos decían: llevamos muchos años como desprotegidos, como olvidados, simplemente es, bueno, pues ya está, es una anemia hemolítica crónica, no hay nada que hacer, mientras aguantes, aguantes, y cuando no, te vienes al hospital, te hacemos una transfusión de sangre y lo que puedas tirar para adelante, ¿no? En los últimos años, gracias a Dios, han surgido algunas terapias que hacen que estén más animados. Por un lado, nuestro desarrollo de terapia génica, por otro, otros desarrollos como son pues, un activador alostérico que mejora, aumenta la actividad. De manera clásica, lo que sí se sabía que funcionaba era un trasplante halogénico de médula ósea, esto es, coger células de médula ósea de un donante sano, compatible, y eliminar la hematopoiesis endógena del paciente y trasplantarle estas células sanas y esperar que esas células sanas tiren para adelante. Hicimos hace no mucho un estudio a nivel mundial y vimos que realmente el trasplante halogénico de médula ósea no era un sistema que se estuviese utilizando mucho en estos pacientes. Fuimos capaces de encontrar 16 pacientes y, vamos, básicamente lo que vimos es que tenían esencialmente tenían un mal outcome, digamos, un mal desarrollo, porque se veía que había uno de los principales problemas del trasplante de médula ósea, que es el rechazo de las células que metes contra el propio organismo, estaba muy exacerbado en estos pacientes. Y de hecho, si estratificábamos los pacientes por edad, pues veíamos que si estratificábamos por los 10 años, por encima de los 10 años la supervivencia era más o menos buena, pero por debajo de los 10 años la supervivencia de los pacientes estaba bastante comprometida. De manera que, si volvemos a esta diapositiva, podríamos decir cuáles son las enfermedades genéticas para tratar por terapia génica en el sistema hematopoyético, en la sangre. Pues, de nuevo, que conozcamos el gen, que sea monogénico, que tenga que sean recesivos y además que se pueda curar con un trasplante de médula ósea, porque eso es la demostración in vivo de que si nosotros introducimos células sanas, son capaces de corregir toda la enfermedad. Y esto es lo que hace la terapia génica. La terapia génica lo que hace es que a estas células enfermas se les aporta el gen sano. De manera que conseguimos que células autólogas, tus propias células, van a ser sanas, porque las hemos corregido. De manera que eliminamos todo el problema de problemas inmunes, injertos, rechazos, etcétera, y facilitamos la posibilidad de aportar células sanas al individuo. Bien, pues esto es lo que decidimos hacer en caso de
la deficiencia en piruvato quinasa, y aquí os he puesto un poco pues cuáles son los desarrollos, o sea, los diferentes pasos a seguir para el diseño de un desarrollo de terapia génica. Empezando desde el desarrollo de los tools, ¿no?, de las herramientas, hasta lo que podría ser tener una medicina registrada lista para que el médico la pueda recetar y todo esto. Vamos a ir un poco deprisa por los diferentes pasos para no enrollarme mucho y tener un ratito al final. Bueno, pues para el desarrollo de las herramientas, pues nos basamos en vectores lentivirales. No le vamos a dar muchas más vueltas a esto. Para introducir el gen dentro de la célula vamos a utilizar virus. Virus, que son sistemas que están especializados durante millones de años en la introducción de material genético en células, en este caso eucariotas, para su propio beneficio. Pues con esto lo que hacemos es utilizar esas capacidades de los virus de introducir ese material genético, pero en lugar de introducir el suyo, lo que hacemos es que le sustituimos su material genético por el que a nosotros nos interesa introducir, que es el gen deficiente, pero en su versión sana, corregida. Y esto es lo que represento ahí, es un esquema del lentivirus, y nuestro gen wild type es el CoRPK, que es una versión optimizada del gen de la piruvato quinasa eritrocitaria sano. Bien, y luego pues como control una proteína fluorescente que muchos de los que estáis por aquí, si sois biólogos, la conoceréis de sobra, ¿no? ¿Qué demostramos? Demostramos que nuestros vectores funcionaban. Simplemente en la parte de la derecha veis pues, que en un Western blot vemos que hay expresión de la proteína que nosotros queríamos expresar en las células y, sin embargo, pues, en las células no transducidas esto no se veía. Bien, nuestro siguiente paso entonces era probar si estos vectores, si estas herramientas que habíamos desarrollado eran eficaces. Y para ello, ¿esto cómo lo hacemos? Pues, por un lado, in vitro, podemos hacerlo con células deficientes que tengan ese gen mutado, que provengan, por ejemplo, de los pacientes, o bien lo podemos hacer in vivo si tenemos algún modelo animal con el que trabajar. Y esto, se me ha olvidado esta diapositiva. Y esto es este es el paso que seguimos. Conseguimos localizar un ratón que era deficiente justo en el gen de la piruvato quinasa, en la versión de ratón, claro. Y entonces y ese ratón además tenía un fenotipo prácticamente idéntico al del humano. El ratón es anémico, el ratón tiene esplenomegalia, tiene depósitos de hierro, etc., ¿no? El viaje de ese ratón a España fue curioso, y vamos, quiero mencionarlo porque nos costó lo suyo, ¿verdad, Chema? Estaba registrado en Canadá, hubo que hacer todos los acuerdos, pues no sé por qué esto que ahora es más fácil, en aquel momento se nos complicó muchísimo, pero finalmente lo conseguimos. Llegó a Madrid y al final, después de diferentes viajes, conseguimos ubicarlo en el CIEMAT, en el armario del CIEMAT, y pudimos empezar a trabajar con él. Bien. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues con estos ratones lo que hicimos fue un protocolo exactamente igual al que haríamos con los pacientes, pero en nuestro modelo animal. Es decir, nuestro ratón con su médula ósea, con las células hematopoyéticas enfermas, no hemos hablado de la hematopoiesis, pero sabéis que todos los glóbulos, todas las células maduras provienen de una pequeña población de células madre que se encuentra dentro de la médula ósea. Todos los huesos, en el interior de todos nuestros huesos, la parte esponjosa está llena de células que están proliferando y diferenciando para generar las células maduras funcionales de la sangre. Si queremos curar de manera definitiva la enfermedad, lo que tenemos que hacer es corregir esas células madre hematopoyéticas, ya que son las que van a estar dando células rojas, eritrocitos sanos, durante toda la vida del organismo. Si corregimos los eritrocitos, un eritrocito tiene una vida media de 90 días, 120 días. A los 120 días se acabó, vuelta a empezar, ¿no? Si corregimos las células madre, estas van a ser capaces de generar continuamente células sanas que van a estar produciendo una hematopoiesis sana. Bueno, pues lo que se le hace es que a estas células se obtienen esas células madre y en nuestro ex vivo las ponemos en contacto con los lentivirus
que llevan este gen correcto, y una vez que las tenemos corregidas, pues las introducimos dentro de nuevo del ratón enfermo. Ahora bien, como este ratón enfermo todavía tiene células enfermas, porque le hemos cogido unas pocas, pero obviamente no todas, todavía le quedan células enfermas en sus huesos, tenemos que eliminarlas, y esto es pues, un protocolo de acondicionamiento utilizando quimio o radioterapia, igual que se hace en un trasplante de médula ósea para pacientes oncológicos. Le eliminamos su hematopoiesis enferma y ahora sí le introducimos las células sanas, con la ventaja de que son sus propias células, con lo cual no va a haber los rechazos, etc. Bien, pues esto funcionaba, pues hicimos un seguimiento y vimos que efectivamente a partir de los 40 días ya conseguíamos corregir los datos. Por ejemplo, en el caso de la reticulocitosis, que es la gráfica de la derecha, como veis, las barras negras son los ratones normales y las barras rayadas son los ratones que habían recibido células corregidas con nuestro vector. Como veis, ya a 40 días se ponían en niveles prácticamente normales y eso se mantenía en esta gráfica hasta 140 días, lo seguimos más de un año y siguieron corregidos, ¿no? Miramos todos los parámetros que podíamos analizar a nivel de linaje eritroide y todos ellos se veían corregidos gracias a este protocolo, ¿no? Y luego también cuando en el sacrificio del animal miramos otros tejidos, como por ejemplo la esplenomegalia, ¿os acordáis? El brazo se hacía muy grande, pues como veis los brazos se colocaban en tamaños similares a los controles, o aquellos depósitos de hierro que habíamos visto que eran tan peligrosos para estos pacientes y a la vez para nuestro modelo, como veis, los depósitos de hierro que están ahí representados por esa tensión en azul desaparecían al cabo del año o de los meses hasta que los sacrificábamos. Esto me lo voy a saltar. Y son seguros porque esto es básico, no vamos a hacer ningún tratamiento si no es seguro, y estamos ya hartos de oír la pandemia, los ensayos clínicos, que si Pfizer, que si tal, que en fin, desde luego no vamos a curar una enfermedad para generar otra enfermedad más severa, ¿no? Para esto, como os decía, esta es la hematopoiesis. Como estamos corrigiendo las células madre hematopoyéticas, que también dan lugar a otra colección de células, no solo a los glóbulos rojos, pues quisimos mirar si otras células estaban afectadas, ¿no? Mediante experimentos de análisis de metabolitos en diferentes células hematopoyéticas, lo que encontramos es que todas las células que no eran rojas, bien viniesen de ratones normales, de ratones corregidos, de ratones enfermos, todas estas clusterizaban en el mismo sitio, que es el grupo de puntos azules, es decir, no había una afectación, la modificación que estábamos haciendo no estaba afectando al metabolismo de otras células, también derivadas de estas células madre. Y un punto crítico dentro de los ensayos de terapia génica utilizando el antivirus es dónde se coloca ese gen que nosotros introducimos, ¿no? Porque yo aquí os lo cuento muy fácil, llega el virus, mete el material genético, pero ese material genético se tiene que introducir en el núcleo de la célula y se tiene que introducir en el genoma de la célula, para que según esa célula se vaya dividiendo, se sigan transmitiendo la corrección. Esto los lentivirus lo hacen porque llevan mucho tiempo, llevan años, millones de años trabajando en ello, y todos conocemos, pues obviamente, el caso del HIV y cómo se va eliminando todas sus células T. Bien, pueden integrarse en diferentes sitios, puede integrarse en un sitio donde no afecte, puede integrarse en una región promotora donde esté afectando a otros genes que pudiesen generar descontrol celular y a la postre pues una leucemia, ¿no? Esto lo podemos analizar y mediante análisis moleculares pues pudimos estudiar pormenorizadamente dónde se habían integrado nuestros vectores, fuimos capaces de identificar hasta un total de 2.200 integraciones diferentes, y en ningún caso vimos que esta integración estaba ni alterando el porcentaje de células, ni generando una proliferación clonal específica, ni modificando la expresión de genes que pudiesen ser
peligrosos, oncogenes, genes supresores, genes que tengan que ver con apoptosis, etc. Con lo cual, pues bueno, el perfil de integración de nuestro vector era suficientemente seguro, ¿no? También miramos biodistribución, es decir, si el vector iba donde queríamos, y tampoco me voy a detener mucho en ello. Con lo cual, con todo esto, ¿cuál es el siguiente paso en este? Pues la designación de medicamento huérfano. Y esto pues es el que las agencias reguladoras, en este caso la Agencia Europea del Medicamento, reconozca que eso que has desarrollado puede ser un medicamento y además sea un medicamento para una enfermedad que no tiene terapia hasta ese momento. En el caso de las enfermedades raras es casi siempre el caso, porque no hay terapias para ello, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue hacer un paquete con todo esto, presentárselo a la Agencia del Medicamento. ¿Qué ventajas tiene tener estos medicamentos huérfanos? Pues te dan un poquito de protección, no es como una patente, pero más o menos casi. Te dan prioridad a la hora de negociar y a la hora de discutir con las agencias reguladoras, y además hay determinadas calls, determinadas becas que solo se dan para medicamentos huérfanos, para desarrollos con medicamentos huérfanos. Como veis, todo va enfocado, ¿por qué se ha desarrollado esto? Va enfocado a ese esfuerzo, a esa necesidad de una colaboración público-privada, de una colaboración tanto de capital privado, porque te da un poquito de protección, te da necesidad para poder invertir y saber que vas a poder tener un retorno, y además facilita las entidades gubernamentales, todas las comisiones, etcétera, públicas, inviertan en ello también, favoreciendo este tipo de colaboración, ¿no? Bien, pues nada, en 2014 conseguimos la autorización de medicamento huérfano por parte de la Agencia Europea, y en 2016 por parte de la Agencia Americana. Así que todo este viaje, que empezó allá por 1999 quizá, pues llegó a medicamento huérfano, como veis, pues como 15 años más tarde, ¿no? Muy bien. Pues entonces, lo que decimos, habíamos llegado aquí, ¿no? Y pongo estas tres instituciones porque a día de hoy pertenecemos a las tres, al CIEMAT, al CIBER de Enfermedades Raras y al Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, y es un consorcio de estas tres entidades académicas en el que estamos haciendo este trabajo. Bueno, pues en realidad, si fuese a nivel académico, casi aquí hubiésemos tenido que parar. Porque el siguiente paso es, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir a hacer un ensayo clínico, es probar que esto se puede utilizar en humanos. Y eso es una escala económica de varios órdenes de magnitud, y que un laboratorio académico de un centro de investigación no puede asumir. Ahí es verdad que hay determinadas convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia específicas para ensayos clínicos, pero ya os digo que a lo que se puede llegar a cubrir no es, yo diría, menos del 10% de las opciones que se pueden, de lo que es necesario, ¿no? Entonces, pues esto ya sabéis, ¿no? Lo publicas, lo tal, en fin, y realmente allá por 2015 tuvimos la suerte de entrar en contacto con una empresa farmacéutica, con Rocket Pharma, que se interesó por el proyecto. Le pareció que podían ir adelante con él. La relación con Rocket es muy curiosa, porque realmente la primera reunión que tuvimos con ellos fue cuando Rocket tenía un empleado, es decir, el CEO. Realmente creo que sí que os lo puedo contar. Realmente la empresa se creó a partir de un, yo diría, no sé si se llama fondo de inversión o no, algo así, americano, que vieron que la terapia génica era un nicho en el que podían invertir, en el que podían trabajar. Había como dos empresas, en aquel momento GSK estaba en ello, aunque después lo vendió a otra empresa que se llama Orchard,
y otra, y veían que había un nicho interesante. Y entonces hicieron esas búsquedas que hacen los inversores y bueno, nos encontraron, les pareció que podríamos ser interesantes y decidieron crear la empresa. Y contrataron al que hoy es CEO de la empresa y esto es lo que vino a Madrid a conocernos, a ver si estábamos de acuerdo y a ver si nos poníamos adelante y lo desarrollábamos. Y así fue, nos pareció bien, nos pusimos de acuerdo y hicimos un acuerdo de colaboración financiado por ellos para los siguientes pasos y este medicamento huérfano y la patente posterior que montamos, pues se la licenciamos a esta empresa, ¿sabéis? Pues lo que es básicamente le alquilas tu conocimiento a la empresa para que lo siga desarrollando, ¿no? En el fondo es lo que quieres, no quieres que él se te quede en el cajón, pero también quieres tener un retorno al respecto, ¿no? Y que la empresa reconozca tu trabajo, ¿no? El trabajo no solo el tuyo, tus compañeros, de tu institución, etc. Y bueno, esto es lo que hicimos. Quiero dar un mensaje un poco positivo, porque sí que es verdad que durante mucho tiempo, en el rango, en el ámbito de la academia, a veces esto se veía como feo, como mal, como, bueno, te estás vendiendo, estás haciendo que esto, tú eres un académico y lo que tu objetivo es la biología básica, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero si no se hace esto, lo que consigues es tener un desarrollo que metes en el cajón y te dedicas a otra cosa, y eso no llega a quien queremos que llegue, que es el paciente, ese pobre chaval que tiene una anemia para toda su vida y que o hace algo o va a estar yendo al hospital cada 3 o 4 semanas, ¿no? Bueno, entonces entramos en contacto con ellos y nos pusimos unos primeros estudios para saber si esto funcionaba en células humanas y vimos que sí. No creo que no le voy a dar más importancia. En el lado de la derecha, por ejemplo, una cosa que tuvimos que hacer fue demostrar que el protocolo funcionaba igual allí donde lo fuésemos a desarrollar, y entonces hicimos el mismo protocolo con las mismas condiciones, etcétera, en España, en Europa, o sea, en nuestros laboratorios, y en Estados Unidos, en los laboratorios de Estados Unidos, y vimos que funcionaba igual de bien, que éramos capaces de corregir un alto número de células en las mismas condiciones y en unos porcentajes suficientes para que fuese terapéutico, ¿no? Hicimos lo mismo para ver células más primitivas en ratones inmunodeficientes y hicimos lo mismo para ver si las inserciones que teníamos, ya no en células de ratón, sino en células humanas, eran inserciones que no eran peligrosas, ¿no? Y bueno, esto es lo que vimos, que efectivamente pues las inserciones no estaban cerca de protoncogenes, ni estaban afectando a genes supresores, ni nada de esto. Con lo cual, digamos que aquella seguridad que habíamos visto en las células de ratón se seguía manteniendo en las células humanas, al menos con las herramientas que tenemos en el laboratorio, que son in vitro o bien in vivo en modelos experimentales, en este caso un modelo experimental en un ratón inmunodeficiente en el que se genera un poquito de hematopoiesis humana, algo parecido, ¿no? Bien, pues entonces con estos datos ya sí que montamos el ensayo clínico. Y como os digo, aquí el soporte de Rocket no ha sido solo un soporte económico, sino también un soporte de logística, un soporte de manejo de documentación, de montaje de todos los papelotes, que sirve tanto para lo que se corrige en Estados Unidos como lo que se corrige en Europa. Y esto está hecho así con la idea de que todos los pacientes que entren en el ensayo, independientemente de que lo hagan en Europa o en Estados Unidos, sigan los mismos protocolos, sigan los mismos reactivos, con los mismos procesos, y que eso posteriormente se pueda juntar y se pueda demostrar que el protocolo es eficaz. Y esto lo tenemos que hacer así con estas precauciones porque son enfermedades raras, son enfermedades en las que no podemos tener miles de pacientes, tenemos los que tenemos, lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, desde el minuto 1 lo que queremos es que todo lo que se haga sirva realmente para que lo antes posible, o si no lo antes posible, pero de la manera más rigurosa posible, pueda mostrarse para
llevar a las agencias y que se apruebe este medicamento, ¿no? Bueno, un poco más, simplemente contaros, efectivamente, estos son los dos pacientes, como veis, hemoglobinas de manera sistemática entre 7 y 7,4, lo normal en una persona son 14, como sabréis, con lo cual son personas que necesitan estas transfusiones. Los médicos por debajo de 8 empiezan a transfundir. Estos pacientes tienen unas características curiosas, pero que aguantan mejor la anemia, pero el caso es que están muy anémicos, ¿no? Se generaron adecuadamente los medicamentos y no se vieron efectos adversos, al menos en estos dos pacientes, y al menos a día de hoy, que hace un año del tratamiento del primer paciente y 7 meses del tratamiento del segundo paciente. Y bueno, pues este es el resultado. Si veis, antes del trasplante, que lo tenemos aquí, ¿no? El trasplante se hizo a día 0, pues estaba en un rango de 7 y pico, como hemos visto, y ya alrededor de un mes después del trasplante mes y medio, esta persona recuperó hemoglobina a 14 y esa hemoglobina, como veis, está mantenida, pues ahora mismo esa gráfica es a 9-10 meses, porque el último dato se sacó en mayo, ahora a mediados de julio vendrá el dato de un año. Está estabilizado y está esencialmente corregido, no es anémico, ¿no? Este es el segundo paciente con un recorrido más corto, solo tengo datos a 3 meses, pero el resultado fue esencialmente el mismo. A un mes y pico empezó a recuperar y ya a cerca de los 2 meses consiguió una hemoglobina en situación normal al respecto, ¿no? Bueno, otros parámetros hematológicos, como el número de eritrocitos, la bilirrubina, para ver que si se está curando todo ese daño y toda esa hemólisis salvaje también está recuperada en los dos pacientes. Creo que no vamos a insistir mucho más en esto. Y todo esto, lo que queríamos era demostrar que efectivamente esto está corregido, porque lo que tenemos son células corregidas. Y aquí lo que hacemos es un análisis de cuántas células corregidas, porque podemos identificar el gen que hemos introducido, cuántas células corregidas hay, y vemos que efectivamente se mantiene el número de células corregidas tanto en uno como en otro, vamos, demostrándonos que la corrección fenotípica es debida realmente a las células que nosotros hemos introducido. Y hasta aquí nuestra experiencia. Sí que es cierto que junto con este desarrollo, en el CIEMAT estábamos desarrollando algunos otros medicamentos huérfanos también basados en terapia génica para una inmunodeficiencia o para una enfermedad de aplasia medular, anemia de Fanconi o deficiencia en adhesión leucocitaria. Los 3 programas les parecieron muy interesantes a Rocket Pharma y hemos establecido colaboraciones con ellos para el desarrollo de estos 3 fármacos. Los 3 van en marcha y los 3 de momento están consiguiendo resultados bastante interesantes, ¿no? ¿Cuál es el estatus actual de la terapia génica? Bueno, pues aquí os pongo dentro de la hematopoiesis las diferentes enfermedades que se están estudiando con terapia génica. Algunas de ellas ya están aceptadas, ya está aprobado el medicamento huérfano, como el de la para beta-talasemia, no medicamento huérfano, ya está aceptado el medicamento para ser administrado, o la inmunodeficiencia por deficiencia en adenosina desaminasa. Y esta es diapos un poco antigua, pero es una idea de cómo está el campo de las empresas biotech alrededor de la terapia génica. Cuanto más cerca del centro, más cerca de haber puesto el medicamento en registro. Y si veis, en el centro a día de hoy hay 1, 2, 3, casi 4, 3 Spark con Luxturna. Esto no solo lentivirus, ¿vale? Es en general terapia génica in vivo, con otros protocolos. Luxturna, que es para deficiencias de retina, y como veis está el Strimbelis, que es la deficiencia en adhesina desaminasa, etc.
Pero si os dais cuenta, ahí alrededor hay un montón de mosquitos, hay un montón de puntos que poco a poco van a ir entrando hacia adentro. Poco a poco estoy seguro de que muchos se caerán, por supuesto, porque esto funciona así, como sabéis, pero sí que hay muchos desarrollos muy positivos, con muy buenos resultados y que poco a poco van a ir entrando. De manera que mi mensaje en este sentido es decir, bueno, la terapia génica va a ser una terapia que va a estar presente en nuestras vidas a partir de ahora y que en algunos casos, en muchos de los casos van a ser efectivas. Y hay un par de factores que quizá queráis discutir luego o no, que podemos hablar de cuál es el coste y, por otro lado, cómo manejan las farmacéuticas terapias que, en principio, lo que buscamos, o al menos lo que yo me gustaría conseguir, son lo que llamamos one-shot therapy, es decir, un día, un tratamiento y esa persona está curada de por vida. Esto hay que manejarlo de otra manera respecto a la pastilla hipertensiva que nos tenemos que tomar, digo nos, porque obviamente ya me toca, todos los días por la mañanita durante toda lo que nos queda de vida, ¿no? Bueno, un listado que no vale la pena, estos son los dos que he mencionado, me parece seguir, y por supuesto sí que quería hacer los agradecimientos, en concreto, como os digo, al personal de Rocker Pharma. Gaurav Shaw, a la derecha, es esta única persona que vino en 2015 a visitarnos, junto con gente del fondo de inversión y que pues creyeron en nosotros y tiraron para adelante. Jonathan Sword es el jefe de la oficina médica de Rocket y Kinari, que es de operaciones, ¿no? ¿Cómo se genera productividad o cómo se genera? Pues para que os hagáis una idea, aquella persona que llegó al CIEMAT en 2015, a día de hoy dirige una empresa de más de 150 personas. Han desarrollado oficinas, nuevas plataformas de producción. Es decir, como os comentaba Chema al principio, lo que hacemos en el laboratorio de verdad que puede seguir adelante y puede llegar lejos y bueno, tenemos que pelear por ello, tenemos que creer en lo que hacemos, pero también ver que esto puede tener una proyección y hacer todo lo posible por tirar con ello para adelante, ¿no? Y bueno, sobre todo a la gente del laboratorio, todos nuestros colaboradores, la foto de arriba es mi grupo más estrecho, gracias a ellos todos estos datos están aquí y si no, no hubiese sido posible. Todo el grupo de terapias innovadoras del CIEMAT en la fotografía de abajo, liderado por Juan Bueren, y en el que pues trabajamos en estas diferentes aproximaciones en las que estamos trabajando y ya está. Y no sé si me he alargado mucho, ¿no, Chema? No, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, es una alegría, la verdad, de ver esos resultados de pacientes. Porque, sí, lo es, sí. Porque, claro, es una enfermedad que, aunque es rara, lo que sí que es cierto es que, y tú lo has visto, es que hay niños que se quedan en el camino, ¿no? Y casos, pues muy tristes, ¿no? De casos que podían haberse aprovechado de esto antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí es una alegría que yo que empecé una pequeña aventura que se convierta en algo así. Sí, la verdad que sí. Sí. Una prueba de concepto para muchas otras, en realidad. Sí. El comentario que inmediatamente piensas, claro, esto tarda tanto tiempo desde que uno lo diseña hasta que se lleva a la práctica, que entiendo que uno toma decisiones al principio que ya está comprometido hasta el final. Y durante todo este tiempo, por ejemplo, la tecnología CRISPR-Cas se ha disparado de una manera brutal. Entonces, quería preguntar si ahora no haríais ese proceso de generación de las células corregidas mejor y más eficientemente, de una forma más rápida con CRISPR que utilizar un vector. Sí, bueno, no solo es que lo vayamos a hacer, sino que lo hemos hecho. De hecho, y sí. Vamos, y también voy a ser un poco cronológico al respecto.
Cuando empezamos, los primeros vectores que desarrollamos en esta tesis doctoral que os comento, eran unos vectores basados en gamma retrovirus iniciales. Y en ese recorrido apareció el experimento de Alan Fisher en París, que demostró que efectivamente eran muy eficaces, pero generaban leucemias. Y tuvieron que dar la vuelta, ¿os acordáis?, con el X-SKIT, la subunidad gamma de los TCRs. Y entonces tuvimos que empezar de nuevo, tuvimos que olvidarnos de los gamma retrovirus y coger la siguiente generación que en aquel momento estaba empezando a demostrar que podía ser más eficaz, y fue por lo que entramos en el mundo de los lentivirus, con lo cual sí que es verdad que todo el tiempo que nos llevó desarrollar los gamma retrovirus luego nos sirvió mucho porque fue simplemente cambiar el esqueleto, cambiar y vuelta a empezar, pero sí, eso nos ocurrió. Y respecto a lo que dices, efectivamente, es así. Cuando apareció la tecnología, o sea, ¿qué es lo que yo diría, o al menos qué es lo que yo como persona involucrada en terapia génica desde hace un montón de años me hubiese gustado desde el principio? Pues coger nuestro gen enfermo y quitarle lo malo y ponerle lo bueno. Y no tocar nada más. Esto no era posible, hasta que llegó el mundo de las endonucleasas ingenierizadas, el mundo de todo, y finalmente el sistema CRISPR-Cas como algo fácil, entre comillas, ágil de manejar y muy adaptable, ¿no? Y por supuesto, en el momento en el que lo vimos, entramos en el juego, y bueno, son cosas que no he traído a día de hoy. Tenemos las herramientas desarrolladas, las tenemos de hecho patentadas, y estamos en conversaciones con algunos otros grupos, etcétera, para ver si podemos poner en marcha también esta alternativa, como una alternativa que yo le llamo una terapia génica 2.0. Desde luego es así, y lo único que nos queda es irnos adaptando y ir mejorando lo más posible lo que tenemos, y en el entretanto irle dando a los pacientes las herramientas mejores que hay en ese momento, porque si ya se pueden beneficiar, pues ¿por qué no? Los pacientes tienen los efectos secundarios que tienen los pacientes de trasplante de médico. Sí. Que luego les metes sus propias células y les has dejado su sistema inmune y toda la recuperación, todo eso. Sí, eso es inevitable. Necesita revacunación de todo ello, necesitan generación de todo el sistema inmune de nuevo. Hay un factor que les preocupa mucho, claro, como a todos los enfermos de trasplante, que es, pues, por ejemplo, sabes que la línea germinal se queda muy afectada, ¿no? Con lo cual las posibilidades de esterilidad, digamos, también son altas, o al menos de riesgo en ese respecto. Y sí, eso de momento, a día de hoy, no nos lo podemos quitar, pero bueno, hay estrategias en paralelo, todavía no muy eficaces, pero que esperamos que lo sean, para podernos quitar la quimio, que es realmente el paso, en este caso, más complicado de todo el tratamiento. Sí, tenemos más preguntas. Sí, hay ya un experimento, hay pruebas piloto al respecto con el mundo de los CAR T-cells, de todo este sistema No vamos a entrar en eso, voy al grano. Lo que se está pensando es en hacer una especie de pago diferido, es decir, si a una persona se le hace un tratamiento de terapia génica que cuesta lo que cueste, que lo podemos discutir luego, ¿no? Pues como va a ser un tratamiento que va a funcionar, pues la solución de compromiso es que el sistema público de salud en cuestión, o la aseguradora, si entra en su caso, haga un pago diferido de todo ello, es decir, se hace un pago inicial del coste del tratamiento, pero a lo largo de los años, si el tratamiento es efectivo, el paciente sigue bien y todo es adecuado,
sistema público o quien sea, le va a ir haciendo pagos seriados a la determinada farmacéutica que ha desarrollado el medicamento. De manera, es una manera de, yo no sé, de asegurar por un lado a la farmacéutica la inversión inicial que hace, que es muy fuerte, y que pues tenga un recorrido al menos durante una serie de años. Esto es es una de las opciones que se baraja y que en algunos casos se está aplicando. Pero está claro que eso es algo que van a tener que discutir mucho y muy despacio todos los sistemas públicos y las empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas, porque efectivamente es algo que, como os digo, yo creo que es algo que va a ir cada vez a más, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Sí, es cierto, tanto el Niño Jesús como nosotros en el CIEMAT tenemos plantas, tenemos laboratorios GMP, pero son pequeñitos. Si nos sirven, es decir, en el CIEMAT, por ejemplo, hemos hecho el fase 1 de anemia de Fanconi para 9 pacientes, pero el fase 2 ya ha salido fuera, porque en nuestras instalaciones sirven para ensayos clínicos o para desarrollos muy fase 1, muy preliminares, ¿no? Como os decía, la idea de hacer el ensayo global fue el que desde el minuto 1 todos los pacientes estuviesen tratados de la misma manera en la que se tratará un paciente a futuro si la medicina entra en registro, ¿no? Entonces, digamos que lo que hemos hecho es utilizar ya las plataformas que en un futuro se puedan utilizar cuando el medicamento, si todo va bien, gracias a Dios, se apruebe. Es una CMO, sí. Muy grande. Dime, Miguel. Enhorabuena por lo que has presentado. Es genial, además que los puntos hayan sido buenos. Yo me preguntaba en relación a ¿qué podríamos hacer? Bueno, ya apareció Rocket Pharma, una empresa de un empleado que llegó y por eso seguimos adelante. Entonces, como que no sé si podríamos hacer algo para tener más Rocket Pharma, si hace falta algún otro tipo de estructura intermedia para ayudar a la transferencia, o cómo podemos hacer que esos pasos se agilicen. Porque al final, un Rocket Pharma era un brazo operativo de un fondo de inversión. Correcto. Que decidió, y cuando decidió otra cosa, que iba a invertir en este tema que está totalmente dirigido por el mercado, además. Entonces, no sé qué opinas ahí. Así es, sí. Pues creo que simplemente que lo has dicho, ¿no? Esa, llamémosle, oficina de transferencia de tecnología ágil, con capacidad. Sí es verdad que Rocket Pharma fue la que nos contactó y con la que entramos, pero sí, también es cierto que tuvimos la suerte de que en aquel momento la oficina de transferencia de tecnología del CIBER era muy activa y además seguimos manteniendo una colaboración con la Fundación Botín, que su único, no financian, o sea, no nos están dando financiación para experimentos, sino soporte precisamente de transferencia de tecnología y de facilitar la interacción empresa-fondo, en ese caso, con la academia. Este binomio creo que tuvo el éxito de funcionar y fue posible porque, bueno, pues se entendieron y hablaron de una manera en la que fue fácil, entre comillas, fácil ir hacia adelante, ¿no? Creo que es eso, esa oficina de transferencia de tecnología a la que no estamos acostumbrados en este país, y voy a tirar piedras contra mi tejado, lo siento mucho, pero creo que las oficinas de transferencia de tecnología que tenemos en las diferentes instituciones, en muchos casos se enfrentan a un único caso de una única, no tienen una experiencia sólida al respecto, no sé si llamarle sólida, experiencia, porque puede ser muy sólida o no, pero
que tenga la casuística suficiente para saber cómo luchar, cómo pelear contra todo eso, ¿no? Y no solo luchar, sino que además hagan esta labor que tú acabas de decir, hagan la labor de estar un poco encima de lo que ocurre en su instituto, en su institución, en su entorno, e intentar identificar si puede eso tener un interés para dar el siguiente paso, para poderlo llevar a la sociedad y entonces empezar a contactar con fondos, empresas, esa parte. Y yo, vamos, creo que lo entendemos, ¿no? Desde el ámbito académico, y no es fácil conseguir ese tipo de perfil de persona con esos skills, ¿no? para ello. Y luego, sobre todo, creo que como no, también no estamos acostumbrados, también fomentar o facilitar o favorecer que haya más conversaciones entre los que estamos en nuestro despachito o en nuestro laboratorio con nuestra bata blanca y estas oficinas, ¿no? Y facilitar el que vayamos, todos nos hemos encontrado con a ver, esto es muy interesante y tal, y dice, bueno, vamos a patentarlo, venga, esto no lo habrás contado, ¿no? Y dice, pues sí. ¿Cómo que ya lo has contado? Pues sí, porque ya fui a un congreso y tal, me invitaron a una charla y tal, he hecho este abstract y además tengo una publicación que me han aceptado y que... Pues mal, pues ya hemos empezado mal. Esa comunicación yo creo que es muy importante. Un momentito. Y creo que también quitarnos el miedo desde el área académica a decir voy a patentar algo. Poco a poco esto se vaya regulando y ya pues, en nuestros currículum, y uno lo ve porque tú lo pones, lo ves porque estás en agencias evaluadoras y poco a poco va entrando y vas viendo que la gente... Pero durante un tiempo era como algo un poco tabú, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarle ese miedo porque es parte del trabajo. O sea, investigamos para conocernos, para conocer lo que tenemos, conocer nuestros sistemas biológicos, etcétera, y para poder, si es posible, en un momento dado hacer uso de ellos, para mejorar nuestra productividad, para todo lo que has estado contando. Sí, no, estoy de acuerdo, yo mi experiencia también ha sido parecida, es que creo que me parece que la Universidad Española no está suficientemente preparada para trabajar con la agilidad, la velocidad, la profesionalidad que hace falta para sacar todas las cosas que hay. Creo que hay mucho más de lo que se viene a transferir o vienen otros que están desde fuera, del fondo americano, a sacarlo lo mejor cuando se puede hacer un poco más para proactivamente pues, fomentarlo. Claro. Sí, esa es otra tarea pendiente que tenemos, ¿no? O sea, indirectamente, o sea, que estamos muy contentos de que esto haya ido adelante y tal, pero dices, jope, ¿y tiene que ser Rocket Pharma con sede en Nueva York la que no podía haber sido, no sé, algo que tenga sede en Tres Cantos o en, pues, bueno, pues es así. Os puedo hacer el siguiente ejemplo, es decir, el que me has preguntado Jesús de CRISPR, pues efectivamente el CRISPR-Cas lo hemos desarrollado, lo tenemos montado, hemos estado buscando y ya nos hemos tenido que ir fuera de España, porque en España no les hemos convencido. Última muy corta, que curiosidad, ¿cuál es la magnitud de la terapia de coste? Como lo has mencionado un par de veces, Sí. ¿puedes decir? Pues a ver, el Sinteglo, que es para beta-talasemia, que es muy similar, eso es otro tipo de hemoglobinopatía, está en 1,5 millones de euros, entre 1,5 millones y algo más, por ahí. Son cifras, también son cifras muy elevadas ahora. Yo también creo que según esto se vaya extendiendo y se vaya optimizando el coste, va a bajar, ¿no? Pero claro, ahora mismo... Y eso asusta mucho, Miguel, eso asusta mucho, a todos los niveles, ¿vale? Pero, bueno, a día de hoy es con lo que se está trabajando. Sí, Javier quería hacer un comentario. Un trabajo excelente. Yo quería un poco ahondar un poco, yo estoy de acuerdo en mi visión de la doctrina de transferencia. Yo creo que eso no es solamente un mal endémico de España, sino en general, donde las oficinas de transferencia realmente tienen muy poquito
nuestros investigadores, nuestra institución ha descubierto esto. A ver cómo lo podemos progresar. Nosotros solo no podemos. No. Esto es un bien que tenemos aquí y queremos que nos financie. Queremos ver cómo la institución saca partido, pero no la sociedad, sino la institución. Es decir, el pelotazo. Es un mal ejemplo. En aquellas instituciones, en aquellas oficinas de transferencia de tecnología, donde hay personal que ha sido investigador, la cosa funciona totalmente porque entiende. Y sí, ahí puedes lograr el binomio para tratar de avanzar, no simplemente sacar un valor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero darte la enhorabuena porque me parece que eres un ejemplo que me encantaría que fuera enormemente más relevado en España, pero la idea que hay inversores que quieren o sea, ligado a lo que estoy diciendo respecto a las OTIs o lo que decir, el esquema que ha generado la empresa, que se ha constituido porque se requería, porque el inversor quería invertir, ese no está ni siquiera planteado en nuestras OTIs, por lo menos en las que yo conozco. No solo se trata de buscar entidades que quieran hacer algo, sino inversores que quieran invertir y generar una entidad intermedia, que es la empresa, en este caso de su único empleado, que asuma toda la responsabilidad del proceso de gestión. Nos faltan gestores de conocimiento, pero es que hoy he aprendido que además tenemos que buscar gestores de inversores que creen o generen empresas como tu caso. O sea, tu caso para mí hoy es un ejemplo para replicarlo en otros y decírselo a nuestras otras, que no sé si están por la labor, pero por lo menos si están por la labor que asuman ejemplos como el de José Carlos. Yo no lo había oído tal cual, o sea, nunca en mi vida. Que el inversor genere la empresa que sirva de gestora. Sí, eso sí. No sé si hay muchos. Bueno, son los dos modelos, ¿no? El modelo de licenciar, que es el modelo que hemos seguido nosotros, licencias a una empresa que ya está creada, ¿no? O el modelo de generar un spin-off, ¿no? Donde hay unos inversores que apoyan esa idea. Pero efectivamente estos casos también ocurren, ¿no? De búsqueda de inversores que ven un nicho y dicen, vamos a ver, y en concreto este fondo de inversión, porque claro, nos presentaron, funcionaban así, o sea, ellos nos contaban que hay como dos modelos de negocio en ese mundo, ¿no? El modelo de negocio en el que es un fondo de inversión en el que invierte en 100 empresas, un poquito de dinero, y de esas 100 sabe que el 80% se le va a ir al garete, pero va a haber una, o dos, o a lo mejor 10 que van a tirar para adelante y entonces compensan las pérdidas, ¿no? En esas dan, como decía Javier, el pelotazo. Y la otra estrategia, que es la de, yo veo que aquí puede haber un mercado interesante, un nicho bueno, entonces voy a ir a apoyar y a soportar esa empresa para tirarla para adelante. Y en el caso del fondo de inversión que está detrás de Rocket, vamos, el que estaba detrás al inicio, ahora ya es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq y ya son otras dimensiones económicas. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a crear Rocket y vamos a cuidarla porque queremos que esto siga para adelante. Y así ha sido. Yo no sé si estos modelos son extrapolables de Estados Unidos a Europa o al menos a España. Hay diferencias, yo diría, muy grandes a nivel de sociedad incluso, ¿no? No sé si esto se puede llegar a instalar aquí, pero bueno, ¿por qué no? Podemos pensarlo, ¿no? No. Pero es que me parece más importante lo que has dicho de la orden de publicación, primero patente y luego publicación. Yo creo que nos hemos hartado todos de la plataforma de investigadores, ¿sabes? Que no lo hemos contado, yo ya no sé las veces en mi vida que lo he contado, pero nos obliga nuestra necesidad de sexenios y nuestra carrera investigadora, entonces hay que publicarlo, y entonces publicamos y te has cargado a ti mismo tu posibilidad de generar el proceso que tú dices, que no se quede en el cajón, sino que salga a la luz.
No, estoy totalmente de acuerdo, eso hasta la saciedad. Es verdad que necesitamos esta oficina de transferencia de tecnología ágil, que tú vayas y le digas, oye, tengo esto, ¿qué hago? ¿Qué te parece? Pues sí, pues no, déjame que haga un poco de búsqueda, mira un poquitín y tal. También tú como investigador tienes que tener esa visión, también decir, bueno, esto realmente tiene objetivo, o sea, puede tener propiedad intelectual o no, y entonces defenderlo. Pero sí, yo creo que es una pregunta que hay que hacerse antes de seguir adelante. Y creo que también es importante simplemente porque hay industrias como la biotecnológica donde especialmente las patentes son procesos muy largos, valen para la prosperidad. Pero hay otros sectores en los que simplemente abrirlo al mundo y compartirlo es mejor que patentarlo. Claro. Y crear un movimiento o cosas, por ejemplo, en tecnología, inteligencia artificial, hoy en día no vale nada patentar, no va más rápido, no tienes que proteger 10 años de tecnología, 10 años estará obsoleta. Entonces, solo entender exactamente qué es patentable, que no, cuáles son los tiempos, los ciclos, para eso los investigadores necesitamos asesorarnos, porque bueno, el mundo va cambiando y cada disciplina y cada nicho requiere estrategias diferentes. Claro. Una pregunta, sí. No. Sí. Y luego el modelo este de que hagan todo es el modelo aceleradora. Con invertir dinero Y luego sí es verdad, como dices, que es que luego la escala, la magnitud económica, vaya, es otra dimensión. Sí, sí, lo sé. Son inversores de ladrillo, que hago con mi dinero, quieren entrar en fondos, pero no les dan Sí, exacto. Y luego hay comentarios que siempre llaman la atención porque estamos metidos en nuestro laboratorio, ¿no? Con nuestro grant, peleando porque a ver si consigo 12.000 euros de la Caixa, porque luego con los 15.000 euros que me dan no sé qué y tal, hago el contrato para 3. Y vas a esta gente, a estos fondos, no sé qué, y lo que primero que te dicen es, no, el dinero no es el problema. Y entonces dicen, te da un poco una neuronisis de esas y